¿El diezmo existía antes de la ley de Moisés? Algunas iglesias van a argumentar que el diezmo existía antes de la ley de Moisés, porque Abraham diezmó a Melquisedec y que nosotros también deberíamos diezmar, mismo sin la ley. Usan este pasaje fuera de contexto para que sus miembros les entreguen sus diezmos. Hebreos 7:1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Los obispos y pastores de la Iglesia Universal tuercen este pasaje bíblico para decir que el diezmo es un principio que trasciende los tiempos y las administraciones y que por eso es válido en los días de hoy. Este pasaje no nos instruye a diezmar, sino que está enfocado en que veamos a Melquisedec como un tipo de Cristo. Esto significa algo que sirva para señalarnos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. El autor del libro de los Hebreos dijo esto para los judíos, para hacerles entender que Jesús es mayor que los sumos sacerdotes levitas, que son descendientes de Abraham, porque así como el menor es bendecido por el mayor, Abraham se demostró menor que Melquisedec cuando le ofreció el diezmo, y Melquisedec se demostró mayor que Abraham cuando le bendijo y le dio pan y vino. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Del mismo modo, Jesús se mostró mayor en la cena con sus discípulos cuando les dio el pan y el vino, señalando a su sacrificio venidero en la cruz. Mateo 26, 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí tenemos confirmación de que el autor del libro de Hebreos nos quiere dar a entender. Hebreos 7, 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El propósito de este pasaje era para usar Melquisedec como argumento, para convencer a los judíos que Jesús no solamente era a la semejanza de Melquisedec, pero que aún es mayor que Melquisedec, porque Jesús es el eterno sumo sacerdote, sin pecado. De hecho, todo el libro de Hebreos, el autor está mostrando a los judíos que el Antiguo Testamento era algo temporal y que señalaba al Mesías, que es Jesucristo, porque Jesús cumplió toda la ley y las profecías. Es importante entender que la ley de Moisés para los judíos no era solamente una ley para el país de Israel, así como también nosotros tenemos leyes en nuestros países, sino que era la ley del propio Dios, dada a la nación de Israel a través de Moisés.
Por eso es que este argumento era necesario para los judíos, porque ellos no iban a dejar la ley de Moisés, al menos de que les comprobaran que Jesús es mayor que los sumos sacerdotes levitas y que sometiéndose a Jesús sería lo mismo cuando Abraham se sometió al sacerdote Melquisedec, mismo que ambos, Jesús y Melquisedec, no eran descendientes levitas. Básicamente que si siguen a Jesús no estarían pecando, yendo en contra de la ley de Moisés, sino que la estarían cumpliendo por medio del sacrificio de Jesucristo y ya no más, por sus propios méritos. Como dijo el Señor Jesús, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Y también el apóstol Pablo dijo, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. También es bueno resaltar estos 3 datos importantes que sabemos sobre el diezmo de Abraham, que no es el mismo diezmo que predican en las iglesias. Primero, lo que Abraham dio de diezmo fue completamente voluntario y no obligatorio bajo ninguna ley, y ni era pecado si no lo diera. Segundo, Abraham diezmó una sola vez y no algo regularmente. En 14 capítulos de Génesis, del 12 hasta el 25, están dedicados sobre la vida de Abraham, pero solo encontramos un diezmo que dio y de 4 altares que construyó, que se encuentran en Génesis, en el capítulo 12, 13 y 22. Tercero, Abraham diezmó algo que era parte de una ganancia inesperada que había recibido, y no algo de su ingreso regular. Abraham no diezmó de su ganado o de su oro que ya tenía, sino que diezmó del botín que acababa de tomar. Con todo esto, vemos como algunas iglesias tuercen textos bíblicos para convencer a la gente de que le deben dar el diezmo a sus iglesias de todo dinero que llegue a sus manos. Tal vez usted se pregunte, ¿de dónde surgió la idea de dar diezmo en dinero en los días de hoy? Esto lo voy a revelar en un futuro video, así que suscríbase para que no te lo pierdas. Pero hablando de cómo tuercen la palabra de Dios para obtener ganancias financieras, aquí les tengo más ejemplos.